La mayoría de las bolsas del mundo terminaron en subida, pero Wall Street terminó en caída, en una sesión que estuvo marcada por la rebaja en la calificación crediticia de varios bancos en los Estados Unidos, esta vez por parte de la agencia Standard Poor's. Pero además hay preocupaciones porque las tasas de interés podrían seguir aumentando mientras los precios de los bonos del Tesoro siguen cayendo. Adicionalmente, hay preocupación por la salud del consumidor norteamericano. Reportaron Macy's y Dick's, una tienda de venta de artículos deportivos, y hay algunos datos allí que preocuparon al mercado, los vamos a ver en detalle. Y además hoy hubo información, data sobre vivienda en los Estados Unidos. Cayeron la venta de las viviendas usadas, que es el gran mercado, el mercado más grande, y ese detalle también lo vamos a ver. Amigos, es martes 22 de agosto, 7 p.m. y a esta hora vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por los mercados financieros y vamos a comenzar aquí. Reuters dice que el Dow y el S&P 500 terminan abajo, mientras que aumentan los temores por las tasas de interés y las acciones de los bancos caen. Y recordemos que este tema de las tasas de interés, bueno, ha sido un tema recurrente durante los últimos meses, no es nada nuevo, pero en 2 días comienza la reunión de Jackson Hole de los banqueros centrales y el viernes habrá un discurso, palabras de Jerome Powell y por supuesto el mercado, los inversionistas están a las expectativas de cualquier pista que puedan sacar de ese discurso sobre el futuro inmediato, cercano, de corto plazo de las tasas de interés. Y dice Bloomberg que las acciones hoy tuvieron dificultades, mientras que está pues ya en las horas finales, en la parte final de esta carrera hacia el anuncio que hará Nvidia mañana de sus resultados. Mañana al cierre del mercado se conocerán los resultados del segundo trimestre de Nvidia, y el Wall Street Journal dice que Standard Poor's cortó la calificación crediticia de 5 bancos. Sin embargo, dijo que la industria se ha estabilizado, pero sigue habiendo algunas preocupaciones respecto a los bancos regionales en los Estados Unidos, y aunque está muy pequeña la imagen, allí algunos de ustedes lograrán ver que entre algunos de los bancos que sufrieron recortes en la calificación crediticia está KeyCorp y Comerica, son bancos regionales relativamente pequeños, y hay un ETF muy popular de bancos regionales que se llama KBW, y ese índice, ese ETF, hoy cayó un 2,7%, mientras que el S&P 500 caía un 0,3%. Bueno, eso respecto a los bancos. Y aquí el Wall Street Journal dice que las acciones caen por preocupaciones sobre el consumidor, la capacidad del consumidor de seguir gastando. Eso lo vamos a ver en un rato en más detalle. Y dice Reuters que la caída en los bonos del Tesoro, la caída de los precios de los bonos, se agrava por las preocupaciones de que el déficit de los Estados Unidos se extienda por más tiempo. Y esto es un tema clave. Recordemos que entre más caen los precios de los bonos del Tesoro, más suben sus rendimientos, por lo cual más suben las tasas de interés que cualquier agente económico puede obtener. Y entre más altas sean las tasas, pues más problemas para un montón de actores en la economía y más presión para los precios de todo tipo de bienes y activos financieros y no financieros. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que quiere decir esta noticia? Bueno, el déficit fiscal de los Estados Unidos es grande, es muy grande y parece ser cada vez mayor, y no parece haber en Washington ningún tipo de acuerdo político o consenso para reducir el déficit fiscal. Estados Unidos es un país que sufre crónicamente de déficit fiscales. Ojo, no está solo en eso. La mayoría de los países industrializados y de las grandes economías tienen déficit fiscales, pero en el caso de Estados Unidos, pues cada vez se va haciendo más grande. ¿Y qué es un déficit fiscal? Se lo explico rapidito. Vamos a suponer que Estados Unidos, el gobierno federal tiene $100 en ingresos por los impuestos que cobra y por todos los ingresos que tiene. $100 en ingresos. Pero sus gastos, se gasta esos $100 y después que gasta esos $100 necesita más, 20 más. Recibe 100, pero gasta 120. Esa diferencia, ese es el déficit fiscal. Gasta más dinero del que le entra. Esos $20 los tienen que pedir prestados. Entonces, bueno, ¿qué hacen nuestros países cuando tienen un déficit? Bueno, en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, ¿qué hacen? Bueno, salen a pedir prestado, muchas veces en moneda extranjera o en dólares. Pero Estados Unidos, ¿qué hace? Bueno, simplemente emite bonos de la deuda. Estados Unidos no tiene que pedirle prestado a otro país, ni se endeuda en otra moneda, se endeuda en su propia moneda. Emite bonos del tesoro y recoge ese dinero, con eso paga sus gastos. Todos los años emite, y entre más emite, más crece y crece la deuda de los Estados Unidos. Y bueno, la preocupación que hay en el mercado es que mientras que el déficit siga y cada vez sea más grande, Estados Unidos tendrá que seguir emitiendo más y más bonos,
y a mayor oferta de bonos, pues los precios tendrán a caer. Y en la medida que caigan los precios de los bonos, aumentarán sus rendimientos. Es decir, que el déficit es inflacionario porque implica que habrá más oferta de bonos y los bonos caerán de precio, tenderán a caer de precio, subirán las tasas. Pero además, el déficit es inflacionario porque cuando un gobierno que recibe 100 gasta 120, lo que está es inyectando dinero extra a la economía. Así como pasa lo contrario, si un gobierno tiene ingresos por 100 y solamente gasta 90 y tiene un superávit fiscal, bueno, en realidad está sacando liquidez, absorbiendo recursos de la economía. Por eso cuando las economías están en recesión o están en problemas, la receta keynesiana, la receta clásica es gasta, gasta y gasta. Tienes que tener un déficit fiscal y gastar mucho dinero, lanzar mucho dinero en la economía para que reviva. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque se puede poner muy largo, pero este es un tema clave, que es una de las fuerzas que está debajo de, digamos, explicando la caída de los precios de los bonos del Tesoro. Y aquí dice Reuters que los sólidos datos de Estados Unidos hacen posible un escenario de reaceleración de la inflación, dijo Barkin, que es miembro de la Reserva Federal. Y esta es otra cosa. Todos los datos que estamos recibiendo de la economía son datos que dicen que la economía está fuerte, es resiliente, resistente. El empleo, hay pleno empleo. El consumidor sigue gastando, a pesar de que hoy surgieron algunas preocupaciones, pero el consumidor sigue sano, sigue gastando. La economía está creciendo. Pareciera que el Producto Interno Bruto está creciendo más de lo que se esperaba. En fin, todo esto representan riesgos de que la economía se recaliente y la inflación pueda repuntar nuevamente. Viene bajando, pero podría repuntar. Eso es lo que dice aquí este gobernador Barkin de la Reserva Federal. Y el Wall Street Journal se pregunta cuánto más tendrá que apretar la Reserva Federal para llegar a 2% de inflación. Recordemos que la Reserva Federal ha venido subiendo las tasas de interés, eso es apretar la economía, apretar la política monetaria, pero además ha ido reduciendo su balance, es decir, reduciendo la cantidad de bonos que tiene en su balance, y eso también es una medida que busca restringir la liquidez en los mercados. Entonces, la Reserva Federal viene apretando y apretando y apretando para llegar hasta 2. ¿Cuánto más falta? Y la verdad es que todavía puede ser que falte porque, fíjense, bajar la inflación de 9%, que fue el pico al que llegó el año pasado la inflación en los Estados Unidos, hasta el 4, 3,5, que está ahorita 3,2, ha costado mucho. Pero ir de ese 4 o 3 punto algo hasta 2% puede ser aún más difícil que lo demás. Lo que llaman la última milla de la inflación, vencerla, derrotarla, puede ser realmente duro. Y esa es la pregunta que hoy se hace en los mercados. ¿Hasta dónde tendrán que subir las tasas o por cuánto tiempo tendrán que mantenerse altas? Y aquí dice Bloomberg, hubo data, les dije, de vivienda, y esto, pues aquí están los números. Dice que las ventas de casas que ya existen, digamos, casas usadas, las casas que tienen un dueño donde ya alguien vivió, que es el mercado secundario, que es el mercado más grande, porque como ustedes imaginarán, el otro mercado es el mercado primario. El mercado primario es las empresas constructoras construyen casas y se las venden a sus propietarios iniciales, a su primer dueño. La empresa construye y la vende. Luego, de ahí para adelante, esa casa cada vez que se vende es parte del mercado secundario. El mercado secundario está conformado por millones de casas que han sido construidas durante décadas y décadas. Entonces, ese mercado, que es el más grande, las ventas de casa en ese mercado cayeron. Y aquí hay algunos de los números. Dice Reuters, las ventas de viviendas usadas caen en Estados Unidos, pero suben los precios respecto al año anterior. Es decir, si hay menos ventas, uno diría, bueno, el mercado está deprimido, nadie quiere comprar casas, estarán bajando los precios. No, los precios están subiendo y el número de ventas están bajando. Vamos a ver la explicación. Aquí dice que las ventas de viviendas cayeron en julio a su nivel más bajo en 6 meses, ya que los propietarios que mantienen créditos hipotecarios baratos se abstuvieron de vender sus propiedades con el costo de las nuevas hipotecas para otra casa en los niveles más altos en décadas. Y esto lo hemos hablado por aquí. Si yo tengo una casa y la compré con un crédito hipotecario que lo saqué al 3%, al 3,5%, al 4%, y ahora quiero vender mi casa, pierdo ese crédito hipotecario, me meto en una casa nueva con un nuevo crédito hipotecario que va a ser al 7%, 8%, me cuesta el doble, no es negocio, es muy mal negocio. Entonces, la subida de las tasas de interés ha obligado a muchos dueños de hogares, de casas, de viviendas, a mantenerse en sus casas para seguir aprovechando esa tasa subsidiada, podríamos decir, de 3%, que es como tener dinero gratis porque estás pagando por el crédito igual o menos que lo que es la inflación. Entonces, bueno, esa es una de las explicaciones principales de lo que está pasando en el mercado. Aquí dice, este tweet dice que las ventas de casas existentes, el mercado secundario, que como les digo es el más grande, cayeron a su nivel más bajo del 2010 y hay un gráfico allí. Dice esta explicación, dice nadie puede pagar, nadie puede aguantar
el costo de moverse de su crédito hipotecario barato a uno de 7 u 8%. Ese gráfico está aquí amplificado y es que fíjense, estas son las ventas de casas. Fíjense que esto empieza el gráfico desde 1999, fueron años del 99 hasta el 2005 de muchas subidas. Recordemos que en esos años Alan Greenspan era el presidente de la Reserva Federal, se estaba formando una burbuja financiera, pero además el gobierno, Washington y sobre todo la presidencia de George Bush hijo, habían dicho, varios en Washington decía que tener casa propia era casi un derecho de todo norteamericano y que el sueño americano era tener casa, pero además había que hacerlo, había que garantizar que todo el mundo pudiera comprar una casa. Entonces cada vez se fueron relajando más las condiciones para dar un préstamo. Si uno quería un préstamo, te financiaban ya no el 80% de la casa, te financiaban el 90%, el 95%, incluso el 100% de la casa. Inventaron incluso unos préstamos que se llamaban Ninja. Ninja significaba no income, no jobs. Entonces, si tú no tenías income, es decir, ingreso, ni tenías trabajo, aún así podías aplicar un crédito hipotecario y te lo daban. Entonces, bueno, obviamente eso se prestó para muchos excesos. Hubo gente que compró casa que nunca debió comprar casa porque en verdad no podían pagarla. Y bueno, eso llegó hasta un tope, después cayó, después vino la crisis hipotecaria, producto de esa burbuja. Y como ustedes saben, la crisis hipotecaria, que era una crisis en un sector de la economía, después contagió al sistema financiero y casi tumba al sistema financiero global y en particular al de los Estados Unidos. Entonces ahí ven en ese gráfico esa caída que hubo post-explosión de la burbuja y luego pues las ventas de casas cayeron. Luego se han ido recuperando. Fíjense lo que pasó en el COVID. Si ven ahí en el gráfico, pues en el año 2019, bueno, principios del 2020, cuando llega el COVID, nos encerramos en nuestras casas, las ventas de casas caen, pero después rebotan y se disparan. ¿Por qué se disparan? Bueno, se disparan porque cuando el COVID llegó, la Reserva Federal puso las tasas de interés en cero, las bajó hasta cero, los créditos hipotecarios se pusieron muy baratos y la gente empezó a comprar casas. Y además que la gente se quería mudar de su apartamento a una casa porque estábamos todos encerrados y la gente quería más espacio para estar con sus niños o para trabajar desde la casa. Ahí aumentaron, se dispararon las ventas de casas, pero bueno, eso ha ido cayendo otra vez y miren cómo ha caído dramáticamente. Básicamente porque las tasas de interés están muy altas, los créditos hipotecarios están muy caros y nadie quiere vender su casa. Entonces, pues han caído dramáticamente y lo están hasta niveles del año 2010. Esto, señores, este gráfico se los muestro porque esto va a tener implicaciones políticas, implicaciones sociales, incluso electorales. El año que viene es año electoral, recordemos. La posibilidad de comprar una casa para un ciudadano americano es un tema importante, es parte efectivamente del sueño americano y cuando se pone muy difícil el tema de acceder a la posibilidad de comprar una casa, eso generalmente tiene repercusiones políticas y sociales. El Wall Street Journal dice aquí, chao a las bañeras, chao al living room, las casas se están haciendo más pequeñas y esto se refiere a ya no las casas del mercado secundario, sino el mercado primario. Los constructores de casas están empezando a construir. Hay una tendencia, están haciendo casas más pequeñas porque, para que la gente las pueda pagar. Entonces, bueno, a lo mejor ya no tienen una bañera, sino una ducha, o no tienen un living room, o no tienen un comedor. Están sacrificando espacios para hacerlas más pequeñas y más económicas. Y otro tema que no es la vivienda, pero es la oficina, otro sector que está afectado. Aquí dice Bloomberg, más de un tercio de los escritorios en todo el mundo siguen vacíos. Y es que las oficinas están vacías o a media máquina. Y aquí hay un gráfico, un pie que básicamente dice el 36% de los escritorios, de los cubículos, de las estaciones de trabajo en las oficinas no está ocupado y el 29% solamente está ocupado de media hora a 3 horas durante el día. Bueno, un gráfico ahí que básicamente nos da a entender que el retorno a la oficina no se ha dado. Mientras tanto, Forbes nos daba en otra nota, nos decía que algunos de los CEOs que están empujando a sus trabajadores, exigiéndoles que vuelvan a la oficina, ahí está Larry Fink de Blackstone, por ejemplo, Jamie Dimon de JP Morgan y Bob Iger de Disney, son, dice aquí, los cruzados de la vuelta a la oficina y es que le están diciendo a su gente, señores, vengan a la oficina, hay que regresar. Y en particular aquí está el caso de Goldman Sachs está aumentando la presión para que sus trabajadores tengan que ir 5 días a la semana presencialmente a la oficina, nada de trabajar desde la casa. Así es que bueno, ese debate se está dando, está vivo. Y bueno, el otro tema que les decía con el consumidor, aquí está el Wall Street Journal que dice, con una foto de Macy's, dice, las acciones caen por preocupaciones sobre el gasto del consumidor. Y les tengo aquí ciertos detalles. Bueno, hoy Macy's reportó y dijo, entre otras cosas, reportó malos números, malas ventas, malas ganancias, pero le echó la culpa, entre otras cosas, a menos cantidad de turistas extranjeros en Estados Unidos. Y eso se puede ver a varios factores, entre otras cosas,
la fortaleza del dólar, la inflación en Estados Unidos se ha puesto caro para los extranjeros y a los americanos se les ha hecho más barato viajar. Los americanos ahora están viajando más al exterior, a Europa y a otros destinos que dentro de los Estados Unidos en términos relativos a como lo hacían antes, porque se les ha hecho más barato ir afuera. En cambio, a los extranjeros se les ha hecho más caro venir, por ejemplo, a Nueva York. Pero eso fueron las cosas que dijo Macy's, pero hay mucho más. Fíjense, aquí en esta nota dice que reportaron Dick's Sporting Goods, algunos de ustedes conocerán esa tienda, una cadena de tiendas de deporte, cayó más de 20% después del reporte, cayó la acción, y Macy's. Y una de las cosas que decía acá, fíjense, Dick's dijo que los robos de mercancía han sido más de lo que se esperaba. Y bueno, todas las tiendas sufren robos, pérdidas, etcétera, pero esto es un problema que ha ido creciendo. La mayoría de los retailers, de los minoristas, han ignorado este problema. Es un tema que puede ser social y políticamente sensible. Algunos prefieren ignorarlo. De hecho, las tiendas, los minoristas le han dicho a sus empleados, si alguien entra a robar, no le hagas nada, no lo toques, no le denuncies, no hagas nada. Quédate tranquilo. Pero este problema ha ido creciendo y creciendo. Ustedes han visto, hay videos que se han vuelto virales en redes sociales de cómo entran personas a robar en farmacias, en tiendas de productos básicos, pero también en tiendas de lujo y se llevan carteras Louis Vuitton y cualquier tipo de cosa. Bueno, Dick's Sporting Goods, entre las muchas cosas que culpó de sus números, dijo que los robos de mercancía han sido más de lo que se esperaban y este es un tema sensible. Y por otra parte, Macy's dijo que los consumidores compraron menos cosas, menos cantidades en sus tiendas, pero además el delinquency, que es básicamente los retrasos de los clientes de Macy's que tienen la tarjeta de crédito de Macy's, los atrasos en los pagos han aumentado. Entonces, estos son pequeñas señales de que el consumidor puede estar empezando a enfrentar algunas dificultades. Claro, Macy's y Dick's no son grandes retailers, no son las grandes cadenas, no son la mayor referencia. Recordemos, en Estados Unidos los grandes retailers, los principales son Walmart, son Costco, Target y otros. Estos no son los más representativos de la industria, pero aún así mostraron cifras preocupantes y pareciera que eso influyó un poquito en el ánimo de los inversionistas. Y bueno, esta noticia para aquellos de ustedes que han perdido dinero con cripto, ninguno de mis clientes ni gracias a Dios le ha pasado, porque yo jamás me metería en cripto ni invertiría en eso, con todo el respeto a quienes lo hacen, por supuesto. Cada quien es libre de decidir, pero bueno, aquí está esta noticia. Sam Bankman-Fried de FTX, que bueno, fue una gran debacle y hay mucha gente que perdió dinero allí y en otras debacles que hubo en el mundo cripto, dice que está subsistiendo, pobrecito, a pan y agua en la cárcel. ¿Qué cosa? Bueno, y Forbes, yendo a Argentina, dice que fíjense, JP Morgan elevó la proyección de inflación para Argentina y en Argentina acaba de haber una gran devaluación el día después de la elección, por aquí lo comentamos, ganó Milei, ese que está en la foto, y al día siguiente una devaluación de 10, 20%, no recuerdo cuánto, del peso argentino, y JP Morgan ahora ajustó su proyección de inflación, dice que en estos 2 primeros meses va a ser probablemente de 12,5% mensual, 25% estos 2 meses, pero se va a mantener alta en Argentina por esta devaluación que hay. Y el ministro argentino de Finanzas, Massa, dice que la inflación subirá por la devaluación que pidió el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la culpa siempre es del Fondo Monetario Internacional, no es de los gobiernos irresponsables, ni de los políticos irresponsables, ni de los bancos centrales que no hacen su trabajo, no es culpa ni del déficit fiscal, ni es culpa de gastar más a lo que se debe, ni es culpa de los... No, es siempre culpa de un tercero y en este caso del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esta historia la conocemos. Y hay reunión de los BRICS, que son una serie de países, bueno, muy respetables como todos los países, aunque algunos de ellos tienen gobiernos francamente forajidos, como el caso de Rusia con Putin. Pero bueno, en el marco de esa cumbre de los BRICS, el presidente chino afirmó que la economía china es resistente. Sin embargo, no parece estar dando señales de mucha resistencia y mucho aguante. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Ojalá que sea resistente. Y Turquía y Brasil están cerca de entrar en una crisis de divisas. Esto es según un reporte de Nomura, uno de los principales bancos de inversión japoneses, que tiene un sistema, tiene una metodología para identificar los países donde podría haber crisis de cambio en las monedas. Y bueno, Turquía y Brasil son dos de los que están en la lista. Y quiero ratificar aquí algo que hemos dicho muchas veces. A medida que suben las tasas de interés en dólares, vamos a ver problemas con las monedas en muchos países. Porque si yo vivo en Colombia, si vivo en Chile, en Argentina, en Turquía, en cualquier país en cualquier parte del mundo,
y tengo mi moneda que me rinde 2, 3, 5%, 10, 15, lo que sea. Y siempre tengo como alternativa irme a dólares. Antes el dólar estaba en 1%, me rendía 0, 1, 2, pero ahora rinde 4, 5, tal vez más. Entonces, cada vez se hace más atractivo tener dólares. Las altas tasas de interés en dólares son una aspiradora que chupa monedas y recursos y dinero de todas partes del mundo. Y eso puede generar algunas distorsiones en los mercados cambiarios en algunos países. Ya hemos visto que en Colombia el peso se ha venido devaluando, en Argentina ni se diga, en Brasil podría pasar algo de esto. Entonces, bueno, estamos monitoreando esa situación. Mañana reporta Nvidia. Todo el mundo habla de Nvidia, hay fiebre con la inteligencia artificial, a mí no me gustan las fiebres, las manías, pero bueno, toda la atención está puesta en mañana. La gente quiere saber si esa expectativa gigantesca que creó Nvidia en el último reporte trimestral se va a materializar en este y qué va a decir sobre el futuro, si las proyecciones a futuro siguen siendo tan maravillosas como las que dijeron hace un trimestre. Pareciera que sí, ¿por qué no? Bueno, les quiero recordar que se suscriban a mi canal, den like a este video para que más gente lo vea y vamos de una vez con los cierres de las bolsas. Fíjense, todo en verde. Todo en verde, no en Nueva York lo vamos a ver ahora, Nueva York estuvo en rojo, pero el mundo estuvo en verde, rebotando un poco, ha habido sesiones, ha habido grandes bajas en las últimas sesiones y lo que están las bolsas es rebotando. Entonces en Asia teníamos que Tokio, Hong Kong, Shanghai y Seúl, todas arriba en verde con subidas decentes. Luego en Europa el Stock 600 subió un 0,68% y todo, absolutamente todo, Londres, Frankfurt, París, Zurich, Milán, Madrid en verde. Y en nuestro continente también las tres con subidas fuertes en Sao Paulo y en Buenos Aires y una subida muy leve en Ciudad de México. Bueno, aquí estamos en Nueva York. Fíjense, el S&P 500 abajo un 0,28%, el Dow abajo, el Nasdaq sin embargo por poco se salvó de estar en rojo y terminó ligeramente en verde, las tecnológicas ahí dando la cara, ya vamos a ver el mapa de calor y el Russell 2000 también cayó, la volatilidad bajó ligeramente, está alrededor de 17, el rendimiento de los bonos del tesoro después de muchos días subiendo hoy retrocedió un poquito pero sigue en una senda alcista, el dólar se fortaleció ligeramente, el oro está en 1926, el petróleo sobre 80 y el Bitcoin bajó de 26, está en 25.688. Aquí está el mapa de calor, Nvidia hoy abrió en alza y marcando récord, su precio más alto históricamente, pero terminó en baja, pero sin embargo Apple, Microsoft, Google y Tesla aguantaron al Nasdaq en positivo. Vemos mucho rojo en la zona de los bancos. Los grandes bancos en rojo, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo en rojo, Citibank, todos en rojo. Y en los bancos regionales, que es un cuadrito más chiquito que está a la derecha de los grandes bancos, ahí vemos todo en rojo también por la rebaja en la calificación crediticia que hizo Standard & Poor's y que le metió presión hoy a todo el sector bancario. Aquí está el mapa de calor. Vemos que se salvó el sector de crecimiento de las grandes empresas y el de las pequeñas, pero hubo un poco más de dolor, poco más de pérdidas pues en lo que es value y recordemos que los bancos están ahí en esa columna de las empresas de value y sobre todo los bancos regionales que están ahí en esa esquinita de value, small value y ahí fue donde se concentró la caída de hoy o bueno, donde cayó más duro el mercado hoy en esa esquinita de abajo y a la izquierda. Esto un dato que les quiero mostrar, esto son los sectores, los 10 sectores en los que se divide el S&P 500 y este es el desempeño que han tenido en el mes de agosto. Y fíjense, al que todos han caído. Ningún sector está en positivo en agosto. El que mejor le ha ido, que el que menos ha caído es energía, seguido de healthcare, salud, farmacéuticas, etc. El que más ha caído son las utilities, que son los servicios públicos. Eso es normal porque las subidas de tasas de interés afectan mucho a las empresas de servicios públicos, porque hay mucha gente que ve las empresas de servicios públicos son aburridas, entre comillas, no van a tener nunca gran crecimiento, no van a ser un Apple, un Microsoft o algo así, pero tampoco pierden dinero. Generalmente ganan dinero, son monopolios legales, entonces mucha gente las ve como si fueran equivalentes a un bono. Es decir, en vez de comprar un bono, compro una empresa de servicios públicos que siempre me va a pagar un dividendo y es relativamente estable. Sin embargo, cuando las tasas de interés suben y suben, la gente prefiere comprar el bono del Tesoro de los Estados Unidos o cualquier otro bono corporativo que una acción en una empresa de servicios públicos y por eso se han visto muy afectadas. Y el segundo sector más afectado es Information Technology y ahí están las grandes tecnológicas, muchas de ellas. Y pues por supuesto han ido ajustando, sobre todo Apple es un buen ejemplo de una empresa que después que reportó ha venido cayendo, no sé cuánto ha caído, pero ha caído 5, 6, 8 o 10%, no lo sé, pero es un buen ejemplo de lo que ha pasado. Esto es el mes de agosto, que ha sido un mes bajista. Y aquí están los rendimientos de los bonos del tesoro.
Bueno, como dice el titular, terminaron mixtos. Los rendimientos de los bonos de 2 años subieron, aumentaron porque ese bono bajó de precio, pero los demás rendimientos, los más largos, los de 10, 20 y 30 años, hoy bajaron los rendimientos, subieron los precios de esos bonos, se recuperaron un poquito porque vienen de varias jornadas brutales en donde lo que han hecho es caer y caer de precio los bonos del Tesoro. Aquí está el detalle para quien lo quiera ver, los bonos desde un mes hasta 30 años. Vemos que el bono a 2 años, según lo estoy viendo aquí, cerró en 5.048, es decir, ahora sí podemos decir, todos los bonos del Tesoro de 2 años o menos están rindiendo más del 5%. Y luego todo lo demás está sobre 4. Así es que bueno, esa es la situación hoy. Qué distinto a lo que era hace un año. Y bueno, señores, me despido con una noticia refrescante. Hay un nuevo rey o una reina, debería decir yo, aquí en el mercado cervecero de los Estados Unidos. Budweiser fue destronado. Recordemos que Bud tuvo un problemón de PR, de comunicación, de marketing, con una confusión, no sé qué hicieron, que le dieron, bueno, tuvo un problema con un influencer transgénero y hubo los consumidores se molestaron, le hicieron un boicot, bueno, un desastre. Lo cierto es que Budweiser y Bud Light, sus marcas banderas, las más importantes, cayeron en ventas y esta es la nueva reina del mercado cervecero en los Estados Unidos, modelo especial. Ganó la competencia de cervezas más vendidas durante este verano que ha sido muy caluroso, por cierto. Bueno, señores, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana, si Dios quiere.